17 minutos, vamos a cambiar de tema, así de rápido seguimos avanzando aquí en la tarde en vivo. Esto fue hace un mes, se publicó la nueva ley de delitos económicos en nuestro país. Bueno, ¿qué tan preparadas están las empresas? ¿Qué sanciona esta nueva normativa? Estamos con Ignacio Lorca, socio de Abogados García Parot y académico de la Universidad del Desarrollo. ¿Cómo estás? Muy bien. Ahora sí nos podemos saludar. Ahora sí, Karim, ¿cómo estás? Oye, muchas gracias por la invitación. No, gracias por venir, Ignacio, porque queremos saber más de qué se trata esta ley. Cuéntanos qué implicancias tiene. Perfecto. Nicolás García. Nicolás Sí. García. Karim, mira, lo primero, esta ley que fue dictada el año pasado y empezó a regir para las empresas, para las personas jurídicas a partir del 1 de septiembre de este año, hace casi un poco más de 2 meses. Y esta ley nace en un contexto en el cual, principalmente después del estallido social, en el cual todos nosotros nos encontrábamos bastante cansados de los abusos empresariales, de la corrupción que está en el país. Entonces, así nace esta ley, con un consenso político absoluto, y se dicta la famosa Ley de Delitos Económicos, que es la Ley de Delitos de Cuello y Corbata. Perfecto. ¿Qué es lo Por que todos hace? los casos que conocimos, que han ocurrido en nuestro país, que han involucrado a empresarios. Exactamente. Entonces, ¿qué es lo que hace esta ley? Primero tiene 4 grandes cambios principalmente. Yo lo englobo en 4 grandes cambios. El primero de ellos es que endurece fuertemente las sanciones a quienes cometan este tipo de delitos económicos. Y además amplía el abanico de delitos por los cuales una empresa puede ser responsable penalmente, desde 20 delitos aproximadamente a más de 200 delitos. Entonces, te imaginarás que ahora las empresas están vueltas locas. Y están mucho más cuidadosas, exactamente. ¿no? Los representantes legales de las empresas son los que están corriendo más riesgo también. Claro, y no solo los representantes, los directores y todas las personas que están dentro de una empresa. Bueno, pero eso las obliga también a ser más rigurosas, tal vez, en sus procedimientos, en los protocolos, ¿no? Exactamente. Mira, otro de los grandes cambios que hace esta ley es establecer en forma expresa la necesidad de que las personas jurídicas cuenten con un modelo de prevención de delitos y le pone un apellido efectivamente implementado. Okay. ¿Qué quiere decir eso? Que hasta antes de la dictación de esta ley había muchas empresas que contaban con, por ejemplo, departamentos de compliance o tenían un compliance establecido, pero era más bien un compliance de papel, como se le dice, ¿ya? Que tenían un código ética que nadie lo conocía, no habían capacitaciones, etc. Pero esta ley lo que está haciendo ahora es exigir esta implementación efectiva, que quiere decir que el día de mañana, si esta empresa está siendo investigada por alguna comisión de algún delito, de alguna persona que forma parte de la empresa, tenga alguna posición, cargo, función, o bien puede ser un proveedor que lo está representando ante tercero, la empresa acredite que hizo todo lo posible para evitar que se cometa el delito. Y de esa forma, la empresa puede recién eximirse de responsabilidad penal. ¿Y la empresa? La persona jurídica. Claro. Y radicando exclusivamente en la persona natural que cometió el delito, individual, la responsabilidad. Claro. Porque al final de cuentas, Karim, es una buena medida, un buen mecanismo para que las empresas se preocupen de implementar estos sistemas, porque los exime de responsabilidades, ¿no? Exactamente. Y a lo imposible nadie está obligado. Entonces, si tú puedes acreditar de que hiciste todo lo posible para evitar que se cometa el delito, te eximes de responsabilidad y radicas la responsabilidad en la persona que cometió el delito. ¿Qué es lo que corresponde? Ahora, ¿las empresas están cumpliendo? ¿Se está llevando a cabo esto? ¿Se ha avanzado de manera importante, no? Desde la dictación de esta ley, muchas empresas, principalmente las que ya tenían una cultura de cumplimiento dentro del país, que generalmente las multinacionales o las empresas más grandes, se adaptaron con mayor anticipación a este cambio legal. El proceso ha sido más lento que para las pymes, tal vez. Claro, es que es más lento porque no tienen esa cultura de cumplimiento que sí te exigen, por ejemplo, las multinacionales en las cuales el compliance ya venía lo traen por naturaleza, digamos. Exactamente. Ahora, entonces, debe ser una implementación que tiene un costo adicional también, ¿no? Puede ser un golpe extra económico para las empresas que tienen que implementar esto. Claro, ¿O no es tanto? Sí, efectivamente va a ser un costo mayor para las empresas en el sentido de que tienen que cumplir con la ley. Porque acá yo quiero derribar un mito, Karim, porque esta ley se le aplica a todas las empresas. O sea, las pequeñas empresas y las microempresas también tienen que contar con un modelo de prevención de delitos. Lo que ocurre es que en el caso de las pequeñas... ¿Pero qué tan pequeña? ¿Qué empresa? ¿Desde qué
nivel de empresa se le comienza a exigir eso? Sí, mira, la ley establece estos más de 200 delitos, los divide en categorías, en 4 categorías. A las pequeñas empresas, que son las que facturan anualmente aproximadamente 900 millones de pesos, son 25.000 UF. Creo que un ejemplo, por ejemplo. Una pequeña empresa que factura anualmente 100 millones de pesos, a esa empresa, Negocio. un negocio de lo que sea, no, es decir, no tiene que ver con la actividad, tiene que ver con la facturación. Esa pequeña empresa tiene que contar con un modelo de prevención de delitos, pero a esa empresa solamente se le aplican los delitos de primera categoría. Las empresas que facturen anualmente sobre esta 900 y fracción millones de pesos, pueden ser responsables penalmente por la totalidad de los delitos. Por lo tanto, ellos tienen una mayor severidad en cuanto a la aplicación de sanciones. O sea, está categorizado el delito asociado a una pena más baja en casos de empresas más pequeñas. No, a empresas más pequeñas se le aplica la misma sanción dura que tiene la ley, pero se le aplica sobre menos delitos. O sea, por ejemplo, No tiene que ver con los montos, tiene que ver con la cantidad de delitos que pueden cometer. Se tienen en consideración también para efectos de determinar la pena, pero en general algo que es bien importante que hace esta ley es que busca evitar lo que todos conocimos en su minuto como las clases de ética, las sanciones como clases de ética. Acá lo que busca esta ley... Penta, ¿no? Exactamente. Lo que busca esta ley es que las sanciones se apliquen efectivamente. O sea, si hay cárcel, que efectivamente sea cárcel. Y por lo mismo establece atenuantes y agravantes especiales que se aplican para estos casos de delito económico. Perfecto. O sea, lo que hace en definitiva es establecer un marco regulatorio que deja poco espacio para la creatividad de un juez, ¿no? O sea, que si alguien cometió un delito, está asociado a una pena que se tiene que cumplir esa pena, ¿no? Claro, va a tener, por ejemplo, menos posibilidades de establecer atenuantes, como por ejemplo reprocharle conducta anterior, acá no se va a aplicar. Claro. ¿Ya? Entonces, va a endurecer la sanción, que es lo que corresponde finalmente, sí. Que en el fondo, que esta sensación que teníamos todos nosotros de que existían muchos delitos empresariales que estaban siendo impunes, se sancionen como corresponde, al igual que otro tipo de delitos. ¿Qué tipo de delitos, por ejemplo, se pueden sancionar o son los más comunes que tú puedes ver que se puedan cometer en las empresas? Mira, hay delitos... ¿Colusión? La colusión, por ejemplo, está dentro de esto. Hay delitos que tienen que ver con... Mira, el abanico, que tiene más de 200 delitos, cuenta con delitos tributarios, aduaneros, laborales, de libre competencia, medioambientales, etc. O sea, hay una infinidad de delitos que son aplicables para las empresas, por los cuales la empresa sí o sí va a tener que ir evaluando, de acuerdo a su negocio, cuáles son los delitos por los cuales puede estar más expuesto. Porque es distinto, por ejemplo, evaluar una empresa, una minera, que puede tener delitos ambientales, claro, de repente con una oficina de abogados que es muy poco probable que tenga algún delito ambiental. Entonces, lo que se hace normalmente cuando tú implementas un modelo de prevención de delitos, tienes una etapa de evaluación de la empresa para posteriormente hacer la detección y medidas de mitigación y control de esos riesgos que tú encuentras cuando tú evalúas la empresa. Y después tienes que estar constantemente monitoreándolo y adaptando también la empresa para después poder acreditar de que hiciste todo lo posible para que no se cometa. Claro, contribuye a que las empresas sean más cuidadosas, más precavidas, a que tomen en cuenta esto, a lo que tal vez no era una prioridad antes, ¿no? Hoy en día sí lo es. Puse el ejemplo del caso Penta y las clases de ética. ¿Sí? ¿Hay algún otro ejemplo que nos pueda servir gráficamente para establecer este cambio? Bueno, la ley establece 4 categorías de delito y uno de los principales... Por ejemplo, está la colusión del papel tisú, recuerdo, por supuesto. Mira, hay un delito que se da harto en las pequeñas y medianas empresas que puede darse, en verdad, que es la corrupción entre particulares. Hoy día, la corrupción entre particulares, que puede ser en procesos de licitación, está específicamente considerado como un delito económico y va a afectar a las empresas. Y hoy día, Karin, te quiero decir algo, que las pequeñas y medianas empresas están dejando de lado, la verdad es que están implementando modelos de prevención de delito, pero todavía están un poco a la espera de qué es lo que puede ocurrir, porque como está recién implementado, pero ya hay muchas empresas que son grandes que le están exigiendo a sus proveedores, porque pueden tener algún grado de responsabilidad, que los proveedores cuenten con modelos de prevención de delito. Y no solamente las empresas grandes, sino que también ¿cómo se llama? Las instituciones públicas. A mí me ha tocado revisar
casos de clientes que quieren participar en una licitación pública y me dicen, oye, Nicolás, me están exigiendo esto. Y había, por ejemplo, un cliente sacó de internet un código de ética y otros documentos, y lógicamente con eso tú no puedes acreditar de que tienes un modelo de prevención de delito que va a ser efectivamente implementado. Entonces perdió esa licitación. Y lo mismo está ocurriendo en los casos de las empresas que necesitan contratar proveedores y hacer licitaciones, etcétera. Le exigen estos modelos de prevención de delito. ¿Por qué? ¿Pero no es un problema ese también? ¿No es un problema para las pymes, por ejemplo, para los pequeños Yo la empresarios? verdad, Gary, yo lo encuentro una oportunidad. Es una oportunidad para que en el ámbito empresarial, sean desde las microempresas a las grandes empresas, se genere esta cultura de cumplimiento de la ley, una cultura de ética y de cumplir con las reglas del juego. Sí, Entonces, o sea, el sentido profundo de la ley, claro, tiene este altruismo de aspirar a la transparencia, pero en la práctica se generan esos casos que planteas tú, sobre todo con las pequeñas empresas, ¿no? claro, a ver, pero también tienes que tener en consideración que la comisión de un delito te puede generar un gasto, una quiebra por completa. ejemplo, o sea, Sí. te puede generar un costo bastante elevado en abogados, etcétera, en sanciones, entre otras cosas. Pero también tienes que ver que la ley, lógicamente, a empresas que son más chicas no le va a exigir lo mismo que a empresas más grandes. Claro. La ley establece... Es una buena ley, o sea, está bien. Sí, yo la considero una buena ley. Perfecto. Establece que la exigencia del modelo de prevención de delito va a tener en consideración el giro de la empresa, el tamaño de la empresa, la cantidad de trabajadores, en fin, el contexto en el cual se desenvuelve la empresa, porque Perfecto. no le puede exigir lo mismo que, No, por ejemplo, claro, una de empresa todas maneras. multinacional. Perfecto. Bien, Nicolás García, socio de Abogados García Parot y académico de la Universidad del Desarrollo. Muchas gracias por venir a explicarnos esto. Muchas Esto es gracias, muy bien. Miguel, que estén muy Chao, bien. buenas tardes. Bien, nos separamos un instante.